Las redes sociales están que arden en este momento. Los comentarios no paran de caer. Cada segundo que pasa aparecen más capturas, más críticas, más señalamientos directos. Y en medio de todo esto, hay un nombre que no deja de repetirse una y otra vez: Alex Rodríguez. El que muchos conocen como el vocero no oficial de la familia Aguilar, el que siempre ha estado ahí defendiendo cada paso, cada decisión, cada movimiento de Pepe y su dinastía, ahora mismo está en el centro de una tormenta que nadie vio venir. Porque resulta que un simple moño, sí, un accesorio del cabello de Ángela Aguilar, desató algo que va mucho más allá de la moda o las tendencias. Estamos hablando de una crisis de imagen que tiene a todos preguntándose qué pasó realmente. Y eso no es todo. Porque mientras esto ocurría, México caía eliminado y las redes no perdonaron. Las críticas se multiplicaron, los memes explotaron y tanto Alex como Pepe quedaron en medio del huracán. Hay versiones que apuntan a que todo esto podría estar conectado de formas que muy pocos están viendo. Lo que comenzó como un comentario sobre estética terminó convirtiéndose en un debate nacional que toca temas mucho más profundos. Pero esperen, ¿por qué un moño desataría semejante reacción? ¿Qué tiene que ver Alex Rodríguez en todo esto? ¿Y cómo es posible que la eliminación de México haya servido como el detonante perfecto para que todo explotara al mismo tiempo? ¿Acaso estamos ante una estrategia calculada o simplemente ante el peor timín de la historia reciente de la familia Aguilar? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque lo que parece una simple polémica de redes sociales en realidad esconde capas de tensión acumulada que vienen de meses atrás. Hay quienes sostienen que el problema no es el moño, que el moño fue solamente la gota que derramó el vaso. Versiones cercanas al entorno de la familia sugieren que la imagen pública de los Aguilar ha estado bajo escrutinio constante desde hace tiempo, y que cada movimiento, cada publicación, cada aparición es analizada con lupa. Ángela se ha convertido en una figura que genera opiniones divididas. Algunos la ven como la heredera natural de un legado musical inmenso. Otros consideran que cada paso que da está cuidadosamente diseñado para generar conversación, sin importar si esa conversación es positiva o negativa. Y Alex Rodríguez, ese personaje que durante años ha defendido a la familia en cada frente, ahora se encuentra en una posición incómoda. Porque defender a alguien cuando las críticas son injustas es una cosa. Pero cuando el público siente que hay razones válidas detrás de su molestia, la defensa empieza a sonar forzada. Y eso es exactamente lo que muchos están percibiendo. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto. Porque aquí no repetimos lo que todos dicen. Aquí vamos más allá. Desenterramos lo que otros prefieren ignorar. Activa la campanita y dale like si querés contenido que no tenga miedo de ir a fondo. Porque lo que viene no lo vas a ver en ningún otro lado. Todo comenzó el martes por la noche. Ángela Aguilar publicó una serie de fotos en su cuenta oficial de Instagram. En esas imágenes aparecía con un moño grande, vistoso, de color claro, que inmediatamente llamó la atención. No era un accesorio discreto. Era imposible no verlo. Y las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, los comentarios empezaron a dividirse. Había quienes la elogiaban por su estilo arriesgado, por no tener miedo de experimentar. Pero había otros, muchos más, que empezaron a cuestionar. Algunos decían que el look no le favorecía. Otros iban más lejos y sugerían que parecía un intento desesperado por llamar la atención justo en un momento donde la familia necesitaba mantener perfil bajo. Porque recordemos algo importante, la imagen de los Aguilar ha estado bajo fuego en las últimas semanas por otros temas que no tienen que ver con moda. Y justo en ese contexto incendiario aparece Alex Rodríguez. Como siempre, saliendo al frente. Publicando historias, compartiendo las fotos de Ángela, escribiendo mensajes de apoyo. Pero esta vez algo fue diferente. Esta vez la gente no lo recibió con la misma paciencia de antes. Los comentarios debajo de sus publicaciones fueron brutales. Le dijeron que estaba ciego, que defendía lo indefendible, que su papel de vocero ya no tenía credibilidad. Trascendió que incluso algunos seguidores de largo tiempo le pidieron que dejara de forzar narrativas que ya nadie estaba comprando. Y todo esto escaló todavía más cuando, apenas unas horas después, México fue eliminado del torneo. Sí, la selección nacional cayó. Y las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer, mezclar todo. De repente, memes que mezclaban la eliminación de México con el moño de Ángela empezaron a circular. Imágenes editadas donde el moño aparecía como símbolo de fracaso. Comparaciones absurdas pero virales donde se sugería que tanto la selección como la familia Aguilar estaban en caída libre.
Y en medio de todo eso, Pepe Aguilar también terminó salpicado. Porque aunque él no había dicho nada públicamente sobre el moño, su nombre apareció en las conversaciones. La gente empezó a preguntarse cómo era posible que una familia tan poderosa, tan cuidadosa con su imagen, permitiera este tipo de situaciones. Lo que nadie esperaba. Ahora bien, acá viene el dato que cambia todo. Según fuentes cercanas al equipo de redes de la familia, el post del moño no fue espontáneo. De acuerdo con testimonios que no han podido ser verificados de forma independiente, esa publicación formaba parte de una estrategia planificada con días de anticipación. El objetivo, según estas versiones, era generar conversación antes del lanzamiento de un proyecto musical nuevo. La idea era simple: provocar reacción, buena o mala, porque la reacción genera alcance. Y el alcance genera ventas. Pero lo que nadie calculó fue el timing. Nadie previó que justo ese mismo día México iba a ser eliminado. Nadie pensó que el humor nacional iba a estar por los suelos. Y nadie anticipó que la mezcla de esos dos elementos iba a convertir una campaña de marketing en una crisis de reputación. Hay algo más. Y esto es todavía más inquietante. Reportes no oficiales sugieren que dentro del equipo hubo voces que advirtieron sobre los riesgos. Que hubo gente que dijo que tal vez era mejor esperar. Pero esas voces fueron ignoradas. ¿Por qué? Porque durante años la estrategia de generar polémica controlada les funcionó. Les trajo visibilidad, les trajo números, les trajo contratos. Entonces, ¿por qué iba a ser diferente esta vez? La respuesta es simple: porque el público ya no tiene la misma paciencia. Porque las audiencias están cansadas de sentir que las están manipulando. Y porque cuando el contexto emocional del país está tocado, como lo estuvo después de la eliminación, cualquier cosa que huela a frivolidad va a recibir el doble de rechazo. Alex Rodríguez lo sintió en carne propia. Sus redes se llenaron de mensajes que no solo criticaban su defensa de Ángela, sino que cuestionaban su rol completo. Le dijeron vendido. Le dijeron que había perdido el norte. Que ya no defendía valores, sino intereses. Y aunque él intentó responder con calma, con mensajes conciliadores, el daño ya estaba hecho. Porque en redes sociales, una vez que la narrativa toma fuerza, es casi imposible frenarla. ¿Y Pepe Aguilar? ¿Dónde estaba Pepe en todo esto? Silencio absoluto. Ni una palabra. Ni un comentario. Ni una historia. Nada. Y ese silencio fue interpretado de mil maneras. Algunos dijeron que era la actitud correcta, que dejar pasar la tormenta era lo más inteligente. Otros sostuvieron que su silencio era cómplice, que como cabeza de familia tenía la responsabilidad de salir a poner orden. Versiones sin confirmar apuntan a que dentro del equipo hubo reuniones de emergencia, que se evaluaron estrategias de contención, que incluso se consideró borrar las publicaciones. Pero al final, nada de eso ocurrió. Las fotos siguieron ahí. Los comentarios siguieron creciendo. Y la crisis siguió escalando. Pongamos esto en perspectiva. En 2019, cuando Rosalía apareció con un look que generó controversia en los Latin Grammy, el debate duró 2 días y terminó fortaleciéndola. La diferencia es que Rosalía no estaba en medio de otras polémicas. Su imagen pública era sólida. Tenía credibilidad artística intacta. Entonces, un riesgo estético se leyó como valentía. En cambio, cuando alguien ya tiene cuestionamientos previos, ese mismo riesgo se lee como error de cálculo. Y eso es exactamente lo que le pasó a Ángela. ¿Recuerdan cuando les pregunté por qué un moño desataría semejante reacción? La respuesta es más oscura de lo que pensaban. Porque el moño nunca fue el problema. El moño fue el símbolo. El pretexto. La excusa perfecta para que todo lo que la gente venía guardando saliera de golpe. Y Alex Rodríguez, sin quererlo o tal vez sabiéndolo, se puso en el centro de esa explosión. Porque defender lo indefendible tiene un costo. Y ese costo se llama credibilidad. Ahora vamos a los hechos concretos. El miércoles 16 de abril, a las 9:47 de la noche, hora de la Ciudad de México, Ángela Aguilar sube las fotos del moño. A las 10:12, Alex Rodríguez comparte el post en sus historias con un mensaje de apoyo. A las 11:38, México queda oficialmente eliminado del torneo. A las 11:52, el primer meme mezclando ambos temas se vuelve viral. A la 1:34 de la madrugada, el hashtag con el nombre de Alex Rodríguez ya es tendencia en Twitter México. Y para las 8 de la mañana del jueves, medios de comunicación tradicionales ya estaban cubriendo la polémica. Todo eso en menos de 12 horas. Lo que vino después fue devastador. Porque no se trató solo de críticas aisladas.
Se trató de una avalancha coordinada, orgánica, sin líder visible pero con fuerza imparable. Cuentas grandes de memes se sumaron. Influencers que normalmente no tocan estos temas opinaron. Periodistas de espectáculos escribieron columnas. Y lo más importante, la gente común, esa que normalmente no comenta, empezó a hacerlo. Porque sintieron que era su momento. Que finalmente podían decir lo que venían sintiendo. Y lo dijeron sin filtro. Hubo quien sacó capturas de publicaciones viejas de Alex donde defendía otras polémicas de los Aguilar. Armaron hilos completos mostrando un patrón. Y ese patrón decía algo claro: este hombre defiende todo, sin importar qué. Y cuando defiendes todo, terminas no defendiendo nada. Porque la defensa pierde peso. Se vuelve ruido. Pepe Aguilar, mientras tanto, seguía en silencio. Pero su equipo no. De acuerdo con reportes no oficiales, hubo contactos con plataformas digitales para evaluar si era posible frenar la ola de memes. Pero claro, eso es casi imposible. Porque los memes no viven en un solo lugar. Están en todas partes. Y borrar uno es como querer tapar el sol con un dedo. También trascendió que algunos aliados mediáticos de la familia intentaron cambiar la conversación. Publicaron notas hablando de los logros de Ángela, de su talento, de su trayectoria. Pero esas notas no pegaron. Porque cuando el público ya decidió de qué se va a hablar, es muy difícil redirigir la atención. Y aquí es donde entra un dato clave. En las últimas 3 semanas previas al incidente del moño, Ángela ya había recibido críticas por otras cosas. Por declaraciones que hizo en una entrevista donde algunos consideraron que sonó desconectada de la realidad. Por una aparición en un evento donde su actitud fue interpretada como arrogante. Por colaboraciones musicales que no convencieron. Entonces, cuando llegó lo del moño, no llegó solo. Llegó con equipaje. Con historia. Con contexto. Y ese contexto lo hizo mucho más explosivo. Alex Rodríguez intentó hacer control de daños. Publicó un video en sus historias pidiendo calma, diciendo que todos estábamos exagerando, que Ángela era una artista libre y que tenía derecho a vestirse como quisiera. Y tenía razón. Pero el problema no era el derecho. El problema era la percepción. Y la percepción ya estaba formada. 5 días después del incidente. Para el lunes siguiente, la conversación todavía no se apagaba. Y eso es raro. Porque normalmente las polémicas de redes duran 48 horas como mucho. Pero esta seguía viva. ¿Por qué? Porque cada día aparecía un nuevo ángulo. El martes salió una entrevista vieja de Pepe donde hablaba de la importancia de cuidar la imagen pública. Y la gente la viralizó con ironía. El miércoles, un diseñador mexicano reconocido criticó el moño desde el punto de vista estético, y su opinión le dio munición a quienes ya venían atacando. El jueves, una conductora de televisión defendió a Ángela, pero lo hizo de una forma tan torpe que terminó generando más burlas. Alex seguía intentando. Seguía publicando. Seguía defendiendo. Pero cada defensa nueva era recibida con más escepticismo. La gente ya no le creía. Y cuando pierdes credibilidad en redes, recuperarla es casi imposible. Pepe finalmente rompió el silencio el viernes. Pero no habló del moño. Habló de su música. Habló de un proyecto nuevo. Habló de su amor por México. Y en ningún momento mencionó la polémica. Fue interpretado como evasión. Como cobardía. Como falta de liderazgo. Aunque también hubo quienes dijeron que fue inteligente, que no alimentó el fuego, que dejó que se consumiera solo. Pero el fuego no se consumió. Porque para ese momento ya había trascendido las redes. Ya estaba en programas de radio. En pláticas de sobremesa. En conversaciones de oficina. Se había vuelto parte del zeitgeist cultural del momento. Y eso tiene un costo. Tiene un costo en términos de marca. De percepción. De futuro. Porque cuando una familia como los Aguilar, que ha construido su imperio sobre una imagen de tradición, valores y autenticidad, empieza a ser vista como calculadora y desconectada, algo se rompe. Y lo que se rompe no se repara con una disculpa ni con una campaña de relaciones públicas. Hay precedentes históricos de esto. En 2005, cuando Janet Jackson tuvo el incidente del Super Bowl, no fue el incidente en sí lo que dañó su carrera. Fue cómo se manejó después. Fue el silencio institucional. Fue la falta de una narrativa clara. Fue dejar que otros contaran la historia. Y aunque obviamente el caso de Ángela no tiene la misma magnitud, el mecanismo es el mismo. Cuando pierdes el control de tu propia narrativa, otros la toman. Y cuando otros la toman, rara vez te favorece.
Alex Rodríguez lo aprendió de la peor forma. Porque él, que durante años fue visto como el escudo de la familia, ahora es visto como parte del problema. Y esa transformación ocurrió en una semana. 7 días. Eso es todo lo que tomó para que su imagen pasara de aliado leal a operador cuestionable. Versiones cercanas al círculo de Alex sugieren que está considerando dar un paso al costado. Que está evaluando si su rol de defensor público todavía tiene sentido. Porque defender cuesta. Y cuando el costo supera el beneficio, hasta los más leales empiezan a dudar. La eliminación de México fue la cereza del pastel. Porque le dio a la gente una válvula de escape emocional. Estaban enojados por el fútbol. Frustrados. Decepcionados. Y cuando estás en ese estado, cualquier cosa que parezca frívola o desconectada va a recibir tu furia. Ángela y su moño fueron esa cosa. Y Alex, al defenderla, se puso en la línea de fuego. 3 semanas después. Hoy, mientras escribo esto, la polémica ya no está en tendencia. Pero sus efectos siguen ahí. Ángela ha bajado notablemente su actividad en redes. Alex también. Pepe sigue promocionando su música, pero con un tono más cauteloso. Y la familia, en conjunto, parece estar en modo de recuperación. Pero ¿recuperarse de qué, exactamente? De una crisis que nunca debió ocurrir. De un error de timing. De una subestimación del estado de ánimo del público. De una confianza excesiva en que su apellido los iba a proteger de cualquier cosa. Hay lecciones aquí. Lecciones sobre el poder de las redes. Sobre la fragilidad de la imagen pública. Sobre el peligro de creer que las estrategias que funcionaron ayer van a funcionar mañana. Porque el público cambia. Las plataformas cambian. Y lo que ayer generaba admiración hoy puede generar rechazo. Alex Rodríguez, si está escuchando esto, debería saber algo. La lealtad es admirable. Pero la lealtad ciega es peligrosa. Porque te hace perder perspectiva. Te hace incapaz de ver cuando la estrategia ya no funciona. Y cuando no funciona, insistir en ella solo acelera la caída. Pepe Aguilar también debería reflexionar. Porque el silencio puede ser estratégico, pero también puede ser interpretado como indiferencia. Y cuando tu hija está en medio de una tormenta, el público espera que aparezcas. Que digas algo. Que marques posición. No necesariamente para defenderla, sino para demostrar que estás ahí. Y Ángela. Ángela tiene el desafío más grande. Porque ella es joven. Tiene toda una carrera por delante. Y estas crisis, aunque parezcan pequeñas, dejan marca. La gente recuerda. Y la próxima vez que haya una polémica, van a traer esta a colación. Van a decir, otra vez. Van a decir, ya vimos esto antes. Entonces, ¿qué viene ahora? Viene el trabajo de reconstrucción. Viene la necesidad de demostrar que aprendieron. Viene, tal vez, un cambio de estrategia. Menos provocación. Más autenticidad. Menos defensa automática. Más escucha. Porque al final, el público no pide perfección. Pide honestidad. Pide coherencia. Pide que cuando te equivoques, lo reconozcas. Y cuando aciertes, no lo refriegues. Este caso del moño de Ángela Aguilar va a ser estudiado. Va a ser analizado en cursos de manejo de crisis. En seminarios de comunicación. En charlas sobre reputación digital. Porque tiene todos los elementos: timing desastroso, defensa contraproducente, silencio mal interpretado, redes desatadas, memes imparables. Y en el centro de todo, un accesorio del cabello. Un simple moño. Que se convirtió en símbolo. En detonante. En la gota que derramó el vaso. La pregunta que queda flotando es esta: ¿habrían aprendido la lección? ¿O la próxima vez que necesiten generar conversación van a volver a jugar con fuego, confiando en que esta vez sí van a poder controlarlo? Porque el fuego no se controla. El fuego se respeta. O te quema.